Amigos, volví a caer en las garras de ChatGPT. Para los que no vinieron la vez pasada, les comenté que yo le tengo como miedo a ChatGPT. No sé si alguien más le tiene miedo, pero es muy rápido y es como muy inteligente esa vara. Pero obviamente me da miedo tener una tentación de usar ChatGPT para hacer un sermón, entonces mejor no lo uso, porque puede ser muy peligroso. Pero sí he estado usándolo para ciertas cositas y para este sermón volví a caer en las garras de ChatGPT. Y es porque esta vez tenía en mi cabeza una actividad extrema, por llamarle de alguna manera, que yo sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces puse lo que tenía en mi cabeza, es esto y esto y esto y esto, y ChatGPT me tiró exactamente lo que yo estaba buscando. Resulta que esta actividad extrema se le llama espeleología. Espeleología. Si ustedes, al igual que yo, nunca antes habían escuchado esta palabra, les voy a explicar lo que es. La espeleología es la exploración y el estudio de las cuevas. Ahora bien, cuando las cuevas tienen como pozos, ¿verdad? Si yo estoy aquí de pie y es un pozo vertical, se utilizan ciertas técnicas o similares al rappel que uno ha visto en la montaña. Entonces, para que este procedimiento exista, para que exista la exploración de una cueva que está en el piso así hacia abajo, la persona que entra en la cueva tiene que tener en su cintura un equipo especial que lo asegura a través de una cuerda a otra persona que está afuera. ¿Sí me explico? Entonces hay una persona afuera, hay otra persona que va a entrar a la cueva y con una cuerda se amarra, la persona que está afuera se queda ahí y la otra entra a explorar la cueva. Ahora, a esta persona que se queda afuera se le llama asegurador. Él maneja la cuerda, él controla la seguridad de quien desciende y obviamente después de quien asciende de la cueva. Y yo creo que es impresionante pensarlo, pero en la respuesta que me dio ChatGPT me dijo que uno de los roles principales del asegurador es ser el responsable de la vida de la persona que está adentro de la cueva. ¿Qué responsabilidad más grande? Él controla la cuerda, puede detener una caída de la persona que está adentro, puede ayudar a la persona de la cueva en caso de que ésta adentro, mientras está explorando, se golpee o se lesione. Y eventualmente, como lo dije anterior, es el que va a hacer el trabajo para sacar a la persona de esa cueva. Por ende, si el asegurador que está afuera es débil, o se cae él, o no está bien equipado, el explorador que está dentro de la cueva puede caer a una oscuridad terrible de donde nadie lo va a poder sacar de ahí. O sea, la persona que está adentro de la cueva depende totalmente del asegurador. Amigos, yo les digo este ejemplo, esta ilustración, porque yo creo que vivimos en un mundo lleno de peligros. Y a menudo estos peligros o este mundo se puede experimentar para algunos de nosotros exactamente igual como si fuera una cueva. Podemos explorarlo, podemos golpearnos, podemos caernos, podemos lesionarnos. Y eventualmente alguien nos sacará de aquí a la luz admirable o caeremos totalmente a una oscuridad profunda para no poder volver a salir nunca más. Necesitamos un asegurador firme, uno que esté en una posición mucho más alta que la nuestra. Y con esta descripción yo quisiera empezar de una vez haciéndole una pregunta, que usted se pregunte: ¿quién es su asegurador en este mundo? ¿A quién le está dando usted la responsabilidad de su vida?
¿Será que su asegurador es algo débil y momentáneo, como un trabajo, como una amistad, como un estatus, como una pareja? ¿O será que su asegurador es firme, seguro y eterno, como el Dios todopoderoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, que nos busca, que nos sostiene? ¿Quién es su asegurador? Es mi oración que al final de este sermón tengamos todos una respuesta clara a esta pregunta: ¿quién es su asegurador? El día de hoy no vamos a ver una de las señales, vamos a estar igual dentro del libro de Juan, pero desde que montamos esta serie, como que yo sentí que en este momento, después de los primeros sermones, tenía que haber un momento de pausa de las señales y tal vez en algún momento yo dije, tal vez podemos hacer un recuento de las señales o algo así, pero algo sucedió y algo leí que creo que es lo que el Señor puso en mi corazón que entendiéramos y que aprendiéramos esta noche. Pero desde el comienzo de esta serie, que le pusimos para que ustedes crean, en todas las prédicas hemos dicho el propósito del libro de Juan, que lo encontramos en Juan 20:31. No lo tenemos ahí arriba porque lo hemos leído varias veces, pero lo que dice Juan 20:31 es que las señales que fueron registradas en el libro de Juan, aunque no fueron todas las que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, se hicieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida. Y por eso fue que a esta serie le pusimos para que ustedes crean. Mientras estaba leyendo el libro de Juan, con el plan de lectura que estamos haciendo como grupo, que es mi oración que varios de ustedes todavía estén vivos en el plan de lectura, llamó mi atención este versículo que vamos a estudiar hoy. Entonces aproveché ese alto que les comenté para que aprendiéramos juntos esto tan serio y tan práctico. Y el versículo que vamos a estudiar el día de hoy es Juan 5. Juan capítulo 5, versículo solo 1, 44, que dice lo siguiente. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Yo creo que el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Insisto, estamos en una serie que se llama Para que ustedes crean. Yo creo que la palabra del Señor a través de este versículo nos dice: Nexo, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Será que es así? Esa pregunta no tiene respuesta en el texto. Juan no nos da una respuesta directa, porque realmente esto lo deberíamos de leer como una declaración, que lo que dice es: no vamos a poder creer mientras estemos esclavizados al anhelo de recibir gloria los unos de los otros, o sea, de recibir la gloria del humano. ¡Qué fuerte! Yo creo que desde que comenzamos el Evangelio de Juan y hasta donde vamos por este momento, hemos encontrado diferentes contrastes en lo que Juan nos describe de los tipos de personas que nos ha descrito Juan hasta el momento. Tenemos ahí arriba un cuadro. Juan dice que hubo unos que reconocieron a Jesús, o sea, a la luz, y hubo otros que no lo reconocieron. Aún ambos siendo suyos y creados por medio de él, hubo unos que lo reconocieron y otros que no. También estaban los que creían en él por su palabra y confiaban en esa palabra. Y el contraste eran los otros que solo querían ver únicamente las señales y los prodigios que Jesús hacía.
Por último, la semana pasada vimos quienes lo seguían porque Jesús tenía palabras de vida eterna, y el contraste es aquellos que más bien comenzaron a redoblar sus esfuerzos para matarlo. Y yo creo que Juan 5:44 el día de hoy nos da un contraste más. Dos tipos de personas: aquellos que buscan la gloria que viene del Dios único, y aquellos que unos a otros entre humanos se rinden gloria. Y el resultado del camino de cada una de esas personas, del camino que van caminando hasta, valga la redundancia, hasta este momento, el camino de los primeros es hacia la vida eterna, es hacia creer que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre tengan vida. Mientras que el camino de los otros es un camino hacia el castigo eterno. Con castigo eterno me refiero a lo contrario que es la vida, la muerte eterna. Yo creo que el Señor puede traernos convicción a nuestros corazones de en este momento a cuál de los dos grupos pertenecemos. Pero enfoquémonos en lo que dice el texto del día de hoy. ¿Qué significa buscar la gloria de Dios, que viene del Dios único y no de los humanos? Y quiero que empecemos definiendo qué significa la gloria de Dios. De acuerdo a lo que estudié y no inventándome nada yo, la gloria de Dios puede definirse como el reflejo externo de lo que Él es en toda su esencia. O sea, la gloria de Dios es la manifestación externa, el resplandor de quien Dios es. Textos, por ejemplo, como Isaías 6, nos dicen que Él es santo, 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 que es todopoderoso, que es majestuoso, que es sublime, que es excelso. Pero todo eso se visualiza en cómo se revela su gloria. Por eso es que ese texto de Isaías 6 dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y vean lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice así: el Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, resplandece en el Hijo, quien dice este texto que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y si recordamos lo que aprendimos en el primer capítulo de Juan, podemos volver a leer Juan 1, versículo 14, que dice así: y el Verbo, o sea Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ojo, y hemos contemplado ¿qué? Su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que lo que contemplaron Juan y quienes lo acompañaban fue la gloria de Dios. Y a través de la palabra, a través del verbo, a través de lo que tenemos aquí escrito, lo que contemplamos nosotros es la gloria de Dios, la que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Si combinamos los dos textos, a Jesús, el que sostiene todas las cosas con su mano poderosa, el que habitó entre nosotros, el que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz para el perdón de los pecados, por medio del derramamiento de su sangre y por fe, para luego sentarse a la derecha de la majestad en las alturas. Ese es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Dios se ve manifestada en Jesús, en lo que podemos aprender por misericordia de Él. Y vayamos
aún más profundo. Aún más profundo. ¿Qué significa buscar la gloria de Dios? ¿Qué es lo que vimos en Juan 5, 44? ¿Qué significa buscar la gloria de Dios? Un pastor y teólogo estadounidense, muy influyente en los años 1700 y creo yo que hasta el día de hoy, llamado Jonathan Edwards. Él fue uno de los mejores predicadores que ha existido. Y leí en un sermón de Jonathan Edwards la siguiente frase. Dice, Dios se glorifica en la dependencia del ser humano. Dios se glorifica en la dependencia del ser humano. O sea, si dependemos de Él, lo glorificamos. Y entre más busquemos depender de Él, más buscamos glorificar a Dios. Él usa en su sermón un texto que yo creo que nos muestra a Jesús de una manera preciosa y muy completa. Y quiero que sea el texto que vamos a continuación. 1 Corintios 1, versículos 30 al 31. Pero gracias a Él, gracias a Dios, viene hablando de Dios Padre, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Es importante dar un poquito de contexto antes de que entremos a este texto acerca de quiénes son los corintios a quienes iban dirigida esta carta. Estos cristianos que estaban en Corinto habitaban en una parte del mundo donde se le adjudicaba gran reputación a la sabiduría humana. Confiaban demasiado en la sabiduría humana, muy parecido a nosotros hoy en día. De hecho, Corinto no estaba lejos de Atenas, que durante muchos siglos había sido la cuna de la filosofía. Pero luego de que estos grandes sabios, eruditos y filósofos en Corinto, a través de toda la sabiduría, no habían logrado aún descubrir la verdad acerca de las cosas divinas de Dios. Y en ese momento a Dios le agradó revelar su gloria mediante el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, por eso es que Pablo les dice que Dios ha hecho a Jesús la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Estas palabras pueden sonar muy grandes, pero voy a tratar de definirlas de una manera muy puntual para que ojalá todos podamos entenderlas. Veamos una pequeña definición, empezando por sabiduría. La definición de sabiduría es la siguiente. Eso significa que en Él se encuentra todo el bien y la verdadera excelencia. Es solo a través de Él que se imparte la verdadera sabiduría a la mente a través de su palabra. Y ahí puse un par de textos que no los vamos a leer por tiempo, pero que si en algún momento ustedes quieren confirmarlo con la palabra del Señor, pueden buscarlos y encontrar descripciones hermosas acerca de qué es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría. A través de Él que se imparte la verdadera sabiduría a la mente a través de su palabra. Ahora, ¿qué es justificación? La justificación es que en Cristo y a través de Él nuestros pecados son perdonados y somos vistos y recibidos por Dios Padre como justos, conforme a su favor. O sea, esto nos libra del castigo eterno. Él nos ve como justos gracias a Cristo. Esa es la justificación. Esta es la santificación ahora. La santificación es que en Cristo tenemos verdadero crecimiento, ojo, progresivo en la excelencia del corazón y el entendimiento de nuestra mente. Y por último, y creo yo que la más importante de todas, está la redención. Y la redención es la verdadera liberación de toda la miseria y la liberación del dominio del pecado, o sea, la reconciliación
con Dios. Y con esta sí quiero que leamos juntos. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19, que dice así. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Amigos, esa es la redención, es el pago del rescate de la vida absurda que teníamos por medio del sacrificio de Cristo. El pago fue el sacrificio de Cristo. Y eso significa que nuestros pecados, o sea, la deuda que teníamos con Dios, fue totalmente pagada. Y entonces recibimos el favor de Dios. Es gracias a Cristo que nuestra deuda con Dios está en cero. Y eso es lo que significa la redención. A través de eso tenemos paz con Dios. Ya no somos sus enemigos. Pero hay algo muy importante. El propósito de Dios en la redención es que el ser humano no se gloríe a sí mismo, sino que se gloríe en Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo toda la obra. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Por eso toda la gloria es para el Señor. Lo que Pablo nos está mostrando en 1 Corintios, y puedes volver a ponerlo ahí yo en 1 Corintios 1, 30-31, lo que Pablo nos está mostrando ahí es que nuestra dependencia debe de estar en cada una de las personas de la Trinidad. Recordemos, lo he dicho muchas veces, Dios es uno en tres personas. Un solo Dios, tres personas. Es un Dios trino, tres en uno. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que dependemos de Dios Padre, quien nos ha dado a Cristo, para que podamos tener los beneficios que vemos ahí en nuestra vida. Ahora dependemos también de Dios Hijo, quien ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y dependemos de Dios Espíritu Santo, que es quien nos une a Jesús para que lleguemos a tener interés en Él por medio de la fe que nos da. Y así entonces recibimos sin merecerlo las bendiciones que vienen a través de Dios. Amigos, esto que yo acabo de escribir, le ruego al Señor que podamos verlo todos como todo nuestro bien, como todo lo bueno que tenemos. Si lo desgranamos un poco más, es todo lo que necesitamos. Es sabiduría. ¿Quién no quiere sabiduría? ¿Quién no busca la sabiduría? Es ser vistos como justos, no como enemigos. Es no tener nada de deuda ante algo, ser vistos como justos, que no se nos tome en cuenta nuestra maldad, es crecer en excelencia de corazón, es crecer en el entendimiento de nuestra mente, es tener paz. Eso es lo que es Jesús, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es todo nuestro bien. Todo eso es lo que recibimos cuando recibimos a Jesús en nuestra vida. Lo recibimos de Él, lo recibimos a través de Él y lo recibimos en Él. De Él, de Dios Padre, en Él, en Cristo y de Él, del Espíritu Santo. Él es todo el que hace la obra. Y todo. Qué increíble como no terminar de decir buenas noticias. Yo espero que esto esté llenando sus corazones. Todo es por gracia.
Es un regalo que no merecíamos. Es por gracia. Fue por gracia que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Es por gracia. Amigos, en lugar de merecer ese regalo de tener todo en Cristo, lo que usted y yo merecíamos era la muerte, era la maldad y era la oscuridad eterna. Fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Y nuestros antepasados no son nuestros papás ni nuestros abuelitos preciosos. Fueron los primeros seres humanos que pecaron y a raíz de eso heredamos la maldad que ellos recibieron por desobedecer a Dios. ¿Y saben qué? No darle la gloria. Y heredamos eso. Pero Dios manda un Salvador por gracia. Y así entonces, por gracia y por medio de la fe, recibimos sin merecerlo, las bendiciones que nos llegan a través de Dios. Es todo lo que necesitamos. Por gracia, qué gran regalo. Da estabilidad, da gozo, da paz, entre muchas otras cosas que usualmente buscamos en algo más que no es Dios. ¿Quién no quisiera verse así? Sabio, justo, lleno del corazón de buenas cosas, en su mente, entendimiento de lo precioso y lo perfecto, y salvado. Pues así nos ve Dios, gracias a Jesús. Por lo tanto, como dice 1 Corintios, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amigos, ¿recuerdan el ejemplo que les di al principio acerca de la espeleología? Pues podemos a raíz de eso tener una ilustración, y aquí es donde quiero conectarlo todo. Gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, tenemos un asegurador perfecto en Él. Tenemos un Dios que está más alto que nosotros, quien es responsable de nuestra vida, quien nos cuida si nos golpeamos o nos lesionamos en este mundo, quien, como dice 1 de Pedro, nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nos protege mientras estamos aquí, por ende eventualmente es quien nos va a sacar de aquí en su tiempo perfecto. La semana pasada estuve rodeado de muerte. Tuve 2 funerales en una semana. Pero el Señor es el que sacó a esas personas de este mundo. Y eso da calma. Él es el que nos saca de este mundo si ponemos nuestra fe en Él. ¡Qué belleza! Es el Espíritu Santo por medio de quien podemos recibir la cuerda que nos tira el asegurador. Como vimos antes, es el Espíritu Santo quien nos da el interés para que podamos creer en Dios, para que queramos creer en Dios. Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros mientras estamos en este mundo. O sea, el Espíritu Santo es el que está allá abajo en la cueva con nosotros en nuestro corazón si lo recibimos por fe. El Espíritu Santo es nuestro arnés. Es nuestro arnés que nos sostiene el asegurador. Es el que está en nosotros. Y amigos, Jesucristo es la cuerda. Él es la cuerda firme que nos une al Padre mediante el Espíritu. Él es el camino al Padre, y qué gran cuerda. Es una cuerda firme, es una cuerda segura. Vean lo que dice Isaías 41:10. Dice así: así es que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Ojo, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amigos, si usted ha puesto su fe en Jesús,
No lo podemos ver, pero espiritualmente todos aquí tenemos una cuerda hacia Él. Y esa cuerda es Jesucristo. ¡Qué maravilla! Creo que Jesús en esta imagen de hoy lo podemos ver no solo como una cuerda, sino veámoslo mejor como una cadena. ¿Saben por qué? Porque cada eslabón, creo que así se llama, eso no lo busqué en ChatGPT. Cada eslabón de la cadena, ¿sí me explico? Una cadena está compuesta por eslabones, ¿sí está bien esa palabra? ¿Sí? Ok. Cada eslabón de la cadena, que es Jesús, son las verdades eternas y completas que tenemos en Él y que aprendemos cuando estudiamos su palabra. Quiero resumirles rápidamente lo que hemos aprendido en esta serie acerca de Él. Esos son los eslabones que hemos aprendido. Hemos aprendido que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención el día de hoy. Pero también hemos aprendido que Él es la luz y que las tinieblas no han podido extinguirlas. Él es el que transforma nuestras vidas, las limpia, las purifica y nos deja tan blancos como la nieve. Él es el que está preparando un lugar precioso para nosotros y volverá por nosotros como el novio perfecto que vuelve por su novia, la iglesia. Él es el que responde nuestras oraciones y sigue actuando en nuestras vidas y hablando por medio de su palabra. Él es el que nos escoge en medio de la multitud y Él es el que con su palabra sana. Él es compasivo, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es inmutable, no cambia. Él es el que nos pasa de la muerte a la vida en un momento perfecto y sin atrasos. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Todo eso son los eslabones que nos unen a esa cuerda. Eslabón tras eslabón, tras eslabón, tras eslabón. Promesas, verdades, verdades, verdades. Es una cuerda firme. Pero amigos, después de todas estas buenas noticias, quiero hacerle una pregunta muy seria. ¿Qué otros eslabones tiene usted en esa cuerda que no son verdades y promesas de Jesucristo? Yo creo que una belleza de la palabra del Señor es que podemos seguir agregándole más y más y más eslabones a esa cuerda. Pero hay que tener cuidado también. Y les voy a decir por qué. Esos eslabones podemos verlos como nuestras convicciones. Las convicciones, tenemos la definición de Río, no te la pasé. Las convicciones son creencias. No, lo dije mal. Las convicciones no son creencias que nosotros sostenemos. Las convicciones son creencias que nos sostienen a nosotros. Son aquellas que forman nuestro cimiento y anclan nuestra fe. Son aquellas creencias con las que más nos comprometemos de manera apasionada y personal. Esas son nuestras convicciones. Y yo creo que si tenemos nuestras convicciones claras, esa es la manera en que podemos enfrentar esta vida. Amigos, la dependencia de Dios es la raíz para enfrentar todas las decisiones que enfrentamos en nuestra vida. Eso quiere decir que podemos enfrentar lo que sea que nos topemos en la cueva, en este mundo, porque la cuerda es Cristo, sostenida por el asegurador y amarrada por el Espíritu. Pero, si no tenemos nuestras convicciones claras y basadas en Él, no vamos a saber muy bien qué decisiones tomar en este mundo. Y no vamos a saber muy bien cómo caminar como a Él le agrada. Si tenemos nuestras convicciones basadas en las grandes verdades que aprendemos, entonces caminaremos con sabiduría, justos, creciendo en santificación y redimidos por la sangre de Jesús. Pero ¿y si no? Recapitulemos el tema principal de este sermón y volvamos a la frase primera de Jonathan Edwards. Dios se glorifica en la dependencia del ser
humano. Entre más dependamos de Dios, más Él se glorifica. Y dice Juan 5:44, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, según lo que hemos aprendido, buscar la gloria que viene del Dios único es buscar a Jesucristo y depender de Él. Pero con esto en mente podemos sacar lo contrario, un contraste más. Qué desdichados somos si nuestro asegurador no es Dios. Como dije al principio, si nuestro asegurador es un trabajo, si es una pareja, si es la búsqueda del éxito, o si es cualquier cosa humana que va a ser débil y frágil, y en cualquier momento, si ese es nuestro asegurador, puede soltar la cuerda y dejarnos caer, o bien que se caiga el asegurador, porque no es firme, porque no es constante, porque no es eterno. Y muy a menudo ahí es donde buscamos la gloria. No en Dios, sino en los unos y los otros. Si la dependencia de Dios está vinculada con glorificar a Dios, la dependencia del hombre está vinculada con glorificar al hombre. Así es que entre más dependemos de Dios, más lo glorificamos. Entre más dependemos de los hombres, de los seres humanos, más glorificamos a los seres humanos. Y eso es vacío. Caemos entonces en lo que dice el texto, unos a otros se rinden gloria. Y entonces nuestra cuerda no está compuesta por los eslabones de la perfecta verdad de Jesús, sino por eslabones del mundo. Nuestras convicciones están formadas por el mundo. Y esas son las convicciones que nos sostienen. Ay, amigos, qué peligroso que nuestras convicciones estén formadas por las verdades del mundo y no por las verdades de Dios. Por eso Juan dice, si usted busca la gloria del hombre, ¿cómo va a creer? ¿Cuáles son sus eslabones? ¿Qué forma sus convicciones? ¿Saben qué? Me da tristeza, me parte el corazón pensar que hay muchas personas que piensan que su cuerda es Jesús, pero no lo es. En esas personas la cuerda de Jesús es una cuerdilla ahí, pequeñita, con 1 o 2 eslabones, tal vez saben que salva y han escuchado que murió en una cruz y que resucitó, pero no lo sostiene. Lo buscan muy de vez en cuando, inclusive cuando se sienten en problemas. Esto significa que quieren el regalo y la aceptación de Dios por sus obras, pero se niegan a aceptar que Él es el Rey y a entregar todo su corazón. Él no es el Rey, Él no es el Cristo, Él no es el único, Él no es Dios en la vida de estas personas. Dependen de Dios para algunas cosas, pero dependen del mundo para muchas otras. Se basan totalmente en buscar la gloria del hombre mediante sus obras. Lo que buscan es no quedarse atrás. Amigos, si dependemos en parte de Dios y en parte de otra cosa, nuestro respeto está dividido entre esas dos cosas, entre Dios y entre el hombre. Buscamos la gloria principalmente de los hombres. Buscamos ahí, en el ser humano, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Estamos aferrados al mundo. Cuanto más rendimos gloria al hombre, menos rendimos gloria a Dios. Porque hay algo ocupando esa gloria que podemos darle a Dios. Vean qué fuerte esto que dice Jonathan Edwards. La que empieza con el hombre. El hombre tiene una inclinación desmedida a exaltarse a sí mismo y a depender de su propio poder o bondad.
como si debiera esperar la felicidad de sí mismo. Ojo, es propenso a estimar los placeres ajenos a Dios y a su espíritu, como si fueran esos en los que debe encontrar la felicidad y el placer. Si les había dicho buenas noticias, amigos, esta frase nos dice todas las malas noticias habidas y por haber. Pero gracias a Dios y a su misericordia hay esperanza para esta inclinación desmedida. Ese pecado que habita en todos nosotros puede ser eliminado. Dice Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y las buenas nuevas que yo traigo para hoy, para ustedes, es que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amigos, hay una salvación, hay una esperanza para esa inclinación desmedida. Y podemos encontrarla en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Ojo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Ojo, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No por obras para que toda la gloria sea siempre, por siempre y para siempre, para Dios y para nadie más. ¡Qué esperanza! Mientras usted esté aquí en la tierra y mientras usted esté aquí hoy, hay todavía oportunidad de poner su fe totalmente en Jesucristo y que Dios lo pase de la muerte a la vida eterna. Que el Espíritu Santo traiga esa fe, que Jesús sea su sabiduría, su justicia, su santificación y su redención. Y que usted suelte, le ruego que suelte la cuerda de la dependencia de este mundo. Suéltela, ahí no es. Ahí no es. Deje de buscar la gloria del mundo. Muera a esa inclinación desmedida de exaltarse a usted mismo. Mortifíquela, dice Rodri, que mortificarlo es como cuando uno maja una cucaracha. No se muere en la primera, pero uno sigue y sigue y sigue. Siga muriendo a esa inclinación desmedida. Deje de buscar la felicidad en los placeres ajenos a Dios y a su Espíritu. Y por amor a Cristo, busque y empiece a depender totalmente de Dios y a buscar su gloria. Crea que Él es el Cristo, crea que Él es el Hijo de Dios, crea que Él es su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención. Suelte al mundo de una vez por todas. Suéltelo. Aférrese a Cristo. ¿Cree usted que Jesús es el Señor? Confiéselo con su boca. ¿Cree usted que en su corazón, realmente en su corazón, que Dios levantó a Cristo de entre los muertos? Pues dice la palabra del Señor que usted es salvo. Por ende, el Espíritu Santo lo amarra como un arnés. La cuerda de Cristo está tirada para usted y su asegurador es el Padre, es Dios mismo. Pero suelte las pasiones del mundo. Suéltelas. Suelte sus ídolos. Suelte sus dioses falsos. Eso no da nada. La satisfacción de este mundo es momentánea. La satisfacción que encontramos en Cristo es eterna. No forme sus convicciones en el mundo. Bote sus convicciones creadas por lo que le dice el mundo, las redes sociales, las comparaciones. Este hace ejercicio y yo no hago tanto ejercicio. Este tiene este trabajo y yo apenas estoy buscando trabajo. Este ya está casado y tiene mi misma edad y yo ni novia tengo.
Suelte esas convicciones. La verdad se encuentra en Jesús y su identidad se encuentra en que usted puede ser hijo de Dios por medio de la fe. Los que lo recibieron le dieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y amigos, ojo, no se quite el tiro. Esto no es solo para los nuevos creyentes. Yo sé que yo tengo, perdón que me ponga ejemplo, pero yo tengo mi convicción firme en que yo estoy guindado de Jesús. Así. Pero a veces hago un esfuercito por agarrar una cuerda del mundo, que a veces la agarro. Sigo guindado de Jesús, pero es como si estuviera... La busco en lo que la gente cree de mí, en cómo me ve, en qué título me ponen antes de mi nombre. Yo a veces busco los placeres de este mundo y yo creo que usted también. Por más de que usted esté guindado de Cristo, a veces se estira para buscar los placeres de este mundo. Pero ahí, ¿saben qué hago yo? Oro. Le pido al Señor, busco mis disciplinas espirituales, busco depender de Dios, busco confiar en su obra perfecta. Pero cuando veo que estoy ahí, el Espíritu Santo me trae convicción para arrepentirme, para pedir perdón, para recibir ese amor y ese perdón que solo viene de Él. Y yo no soy nada especial, amigo, yo soy igual que ustedes, con mi fe puesta en Jesús. Si usted tiene su fe puesta en Jesús, si usted se arrepiente y pide perdón, usted encuentra el perdón de Dios. Y no hay nada más hermoso. Ore, pida al Espíritu, no buscar otra cuerda, depender totalmente de Dios. Tome nota de las aplicaciones que aprende aquí. Que esa sea la razón por la cual usted viene a Nexo, por la cual usted viene los fines de semana, para ir creando esos eslabones. Siga creando eslabones en las verdades de Dios. Dependa de Él y así podrá enfrentar este mundo, creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre tenga usted vida. Solo cierro con esta frase última de Jonathan Edwards, que dice así: esforcémonos por obtener y aumentar la conciencia de cuánto dependemos de Dios, de tener nuestros ojos solo puestos en Él y de mortificar nuestra actitud de autodependencia y justicia propia. Todo para la gloria de Dios.